Estamos en el mes de la Biblia, entonces siempre, cada vez que hacemos un estudio o una predicación, usamos la Biblia, utilizamos la Biblia para ello, pero el tema en este mes de la Biblia es la Biblia. Y en el día de hoy vamos a reflexionar en Biblia e Iglesia. Somos Iglesia, cada uno de nosotros somos hijos de Dios y constituimos la Iglesia del Señor. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser la Biblia y la Iglesia. Para eso quiero comenzar leyendo en Efesios capítulo 4, el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a empezar a pensar o repasar acerca de la Iglesia. Dice, y Él mismo. Acá viene hablando de Jesús. Entonces cuando dice Él se refiere a Jesús. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, la carta a los Efesios es, podríamos llamarla, el manual de la Iglesia. De principio a fin, el apóstol Pablo en esta carta, el Espíritu Santo lo inspiró para que hable acerca de la Iglesia, enseñe y nos cuente acerca de eso, lo que Dios tiene para decir respecto de eso. Y así que comienza hablando acerca del origen de la Iglesia, nos habla del origen de la Iglesia universal y también nos habla del origen de la formación de la Iglesia local. Y así como nos habla del origen, nos habla de su conformación, quiénes integran la Iglesia, cómo se forma. Nos habla de la edificación de la Iglesia, nos habla de las funciones que tiene la Iglesia. En este capítulo 4 habla también de la unidad de la Iglesia. Y sigue hablando más adelante de las normas que rigen la vida de la Iglesia y de los que formamos parte de la Iglesia. Entonces, toda esta carta, origen, fundamento, conformación, desarrollo y consumación de la Iglesia universal, la Iglesia local, el apóstol Pablo toca en esta carta. Y acá nos dice, en este versículo 11 que recién leímos, dice, Jesús mismo en la Iglesia constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces yo, como quiero hablar de la Biblia y la Iglesia, quisiera pensar con ustedes hoy, en base con lo que nos dice la misma palabra, en qué relación tienen estas funciones dentro de la Iglesia, estas personas que Dios ha puesto en la Iglesia, o puso en su momento, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y ha puesto también ahora en la Iglesia y su relación con la tarea que hacen y la palabra del Señor. Empezamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que compartieron el ministerio con Jesús. Jesús los llamó para ser sus seguidores, para ser su grupo íntimo. Estuvieron con Jesús desde el inicio de su ministerio hasta el final, fueron testigos de su muerte, fueron testigos de su resurrección y fueron encomendados por el Señor para esta tarea de apostolado. Incluimos junto con los 12, en el cual contamos más bien no tanto a Judas, que fue el traidor, sino a Matías, que lo reemplazó, y también al apóstol Pablo, que nos cuenta la palabra que el Señor también lo llamó a él para esta tarea, para ser apóstol suyo. No quiero irme mucho por ahí, pero entonces, ¿qué hacían estos apóstoles? ¿Qué función o cómo desarrollaban su tarea de apóstoles? Bueno, ahí vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a Hechos, al capítulo 2. Versículo 42. Hechos 2:42 dice que los creyentes, fíjense el versículo anterior, podemos leer, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Habla de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, los apóstoles les impartían la doctrina del Evangelio. Y si damos vuelta a unas hojitas y nos vamos al capítulo 6, el capítulo 6, no quiero irme mucho en los contextos para no alargarlo, pero vamos a ver el versículo 2,
donde dice que los 12 son los apóstoles, ¿no? Cuando habla de los 12 siempre son los 12 apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la iglesia, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos tenían una tarea que era velar porque la palabra de Dios sea conocida y sea implantada en la iglesia. Y fíjense el versículo 4, donde dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Entonces, los apóstoles, su tarea, vamos, estaba íntimamente relacionada con la palabra del Señor. Ellos implantaban en la iglesia con la vida del Espíritu Santo la palabra del Señor, los cimientos del Evangelio que Jesús había dejado y que los había dejado a ellos para que fueran quienes lo transmitieran con fidelidad. Ellos persistían en la oración y en el ministerio de la palabra. Después nos habla, allí habíamos leído en Efesios, vamos a volver a Efesios porque voy a leer otro versículo ahí para hablar de los profetas. Decía que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas. Bueno, ¿qué son los profetas? Bueno, en la Biblia tenemos los profetas del Antiguo Testamento. Eran aquellas personas a las cuales Dios llamaba, les hablaba y les decía en manera particular un mensaje que él quería transmitir, especialmente a su pueblo, al pueblo de Israel. Iba el profeta y le transmitía el mensaje de Dios. Y hay varios libros escritos por profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores, bueno, son algunos de los muchos profetas que Dios levantó en la antigüedad. Pero acá está hablando de otros profetas, está hablando de los profetas en la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento ya no estaban más, habían muerto. Y de hecho dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista, ¿no? Dice por ahí Jesús en los Evangelios. Entonces dice, ¿cuáles son estos profetas que menciona acá? Bueno, yo tengo una manera de explicarlo que espero que se entienda. Si bien hay el único caso de profeta que se menciona en el Nuevo Testamento, que yo recuerde, si hay otro caso me lo pueden hacer notar, donde el cual dice que el Espíritu Santo lo usó para decir algo que iba a pasar, en ambos casos fue con respecto de Pablo, que fue el profeta Agabo. En el libro de los Hechos dice que en 2 ocasiones Agabo fue a verlo a Pablo y le dijo, Pablo, el Espíritu Santo me dice que va a pasar esto con vos, esto y aquello, en Hechos capítulo 13 y capítulo 21, creo que es. Ahora bien, fuera de ese caso puntual, podríamos decir que cuando habla de este oficio de profeta en la iglesia, esta función de los profetas en la iglesia, se refiere a personas que tenían la capacidad, el don dado por el Espíritu Santo para entender y aplicar las profecías del Antiguo Testamento a la realidad del Nuevo Testamento. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en su momento y bueno, ya quedaron allí. Pero hay muchas, más todavía, profecías en el Antiguo Testamento que tenían la visión de lo que iba a pasar después, que apuntaban a Jesucristo, que apuntaban a su venida, a su ministerio, que apuntaban a la iglesia. Bueno, estos profetas que menciona acá tenían la capacidad dada por el Espíritu Santo de entender y aplicar las profecías del Antiguo Testamento a la nueva realidad de la época actual del Nuevo Testamento, de la iglesia, y explicarlas, tomarlas, entenderlas, aplicarlas y explicarlas. ¿De dónde saco esto? Miren, ahí mismo en Efesios, en el capítulo 3, fíjense el capítulo 3, versículo 3. 3 al 5 voy a leer. Dice Pablo, está escribiendo él de sí mismo, ¿no? Dice, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, se refiere a lo que venía escribiendo antes acerca de la iglesia, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento Cristo era un misterio, no se sabía bien de qué se trataba, cuándo se iba a manifestar. Entonces ese es el misterio de Cristo y el misterio de la iglesia.
porque el plan de Dios, hermanos, es la iglesia, nos revela. Dice, misterio, que, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en ese momento, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál era el misterio? El misterio de Cristo. Que los gentiles, es decir, los que no formaban parte del pueblo, del antiguo pueblo de Dios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, de acá podemos decir que estos profetas son los que podían entender el alcance de aquellas profecías que estaban en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, aplicarlas a la realidad de la venida de Cristo y todo lo que eso implicó, explicarlas para que los creyentes pudieran entender y la iglesia estuviera fundamentada sobre eso. De hecho, nos dice en Efesios 2.20, miren un poquito más arriba ahí en sus Biblias, en Efesios 2.20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, los apóstoles y los profetas son los que pusieron el fundamento sobre la roca principal. ¿La roca principal cuál es? Lo dice ahí abajo. La roca principal es Cristo. Efesios 2.20. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él es la base, Él es la roca, Él es sobre el cual se establece la iglesia. Pero sobre esa roca, esa base, hay un fundamento. Ese fundamento es lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Déjenme decir, hermanos, entonces, que hay una intrínseca relación inseparable entre el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas y la palabra de Dios. No tendría sentido la tarea de los apóstoles y la tarea de los profetas si no estuviera la palabra de Dios. Ellos la tomaron, la aplicaron y dieron el fundamento de acuerdo a lo que el Señor y en su palabra podían transmitir. Déjenme decir también, no quiero abundar en esto para no irnos del tema, que hoy en día escuchamos hablar de profetas y de apóstoles, ¿no es cierto? Por ahí escuchamos al apóstol no sé cuánto, el profeta no sé cuánto. Mire, no sé qué habrá pasado, por qué situación el Señor hizo que durante 1900 y pico de años no existieran los apóstoles y los profetas, y hoy aparecieron los apóstoles y los profetas. Hermanos, los apóstoles y profetas que ustedes escuchan hoy son títulos que se ponen para querer agrandarse, para querer demostrar que tienen algún tipo de autoridad más de lo que da la palabra del Señor. Pastor y profeta, bueno, el pastor ya cuando es un poquito más importante pasa a ser profeta, cuando es un poquito más importante pasa a ser apóstol. Hermano, eso hoy en día no existen, no hay apóstoles desde el punto de vista de lo que Dios dice en su palabra, tampoco están estos profetas. Una vez que el Señor edificó y echó el fundamento de su iglesia, la razón de ser de la existencia de los apóstoles, que fueron esos 12 más Pablo, podríamos discutir alguno más, pero yo prefiero quedarme ahí, y de estos profetas que fueron los que establecieron el fundamento, lo dice ahí, el fundamento son los apóstoles y los profetas. Cuando el fundamento fue echado, ya no hizo falta más el ministerio de los apóstoles y de los profetas. Entonces, esto que nosotros escuchamos hoy, si son títulos humanos, para tratar de jactarse de alguna cosa, bueno, allá ellos. No es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, eso, los que hoy en día se autotitulan son títulos humanos que no tienen que ver, más allá de la referencia del nombre específico, no tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra, que ocurre desde el siglo I hacia acá y hasta que el Señor venga en la vida de su iglesia. Apóstoles y profetas tuvieron su tarea, su función básica, importantísima, elemental en el nacimiento de la iglesia. Hoy en día no existen más, ni los apóstoles ni los profetas que menciona acá la palabra del Señor. Bueno, pero después agrega evangelistas. Dice que constituye a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Qué serían los evangelistas? Bueno, vieron que a nosotros nos dicen son los evangelistas. Nosotros decimos, no, somos evangélicos. Tendríamos que ser evangelistas todos. Somos, si tenemos que poner un nombre, somos evangélicos. Tendríamos que ser evangelistas, y todos los que creen en Jesucristo tendríamos que ser evangelistas, en el sentido de predicar el evangelio. De hacer que el evangelio sea conocido por todos y sea vivido por la mayor cantidad de gente posible. En ese sentido,
Todos los que creemos en el Señor Jesucristo tendríamos que ser evangelistas. El Señor nos dice que tenemos que ser evangelistas. Pero acá menciona particularmente como un don especial el don de evangelista. En este momento puntual en que Pablo escribe, la labor del evangelista está pensado en alguien que predica el Evangelio, pero especialmente en aquellos lugares donde el Evangelio no es conocido. Quizás podríamos pensar en lo que hoy nosotros llamamos misioneros, ¿no? Los evangelistas salían de la iglesia e iban a predicar, iban a otros lugares. En ese momento el Evangelio estaba naciendo, era todo territorio virgen para el Evangelio. Entonces estos evangelistas salían y con su testimonio, su palabra, y estaban dotados especialmente por el Espíritu Santo para poder cumplir esa tarea y poder identificarse en el lugar al que iban y poder predicar y hacerlo con claridad, y el Espíritu Santo los utilizaba para que la gente los escuchara y pudieran tener esa convicción de pecado y de desear conocer al Señor, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tarea que, ya les digo, hoy quizás podríamos pensarla asimilar a la tarea de los misioneros. Dice, un misionero va a tal lugar donde no hay obra, decimos nosotros, no se conoce el Evangelio, o hay muy poco de conocimiento del Evangelio, y allí va el misionero, allí va el evangelista a plantar la palabra de Dios, a sembrar el Evangelio para que allí puedan nacer una nueva familia, una nueva congregación, que pueda formarse una iglesia y puedan crecer y desarrollarse como otras iglesias. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué utilizan los evangelistas para hacer su tarea? Bueno, Romanos capítulo 10, Romanos 10, 15. Está hablando de aquellos que son enviados a predicar el Evangelio, ¿no? ¿Quién lo puede leer? Bueno, vamos con Teresa, sigamos con Teresa. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, hermanos, sin hacer mayor referencia a otros temas, me quedo con este último versículo que dice que la fe es por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Entonces, el material de trabajo del evangelista también es la palabra de Dios. Así que no podría existir la tarea del evangelista y su rol fundamental en la vida de la iglesia del Señor, de la iglesia cristiana, si no estuviera la palabra del Señor, porque su material de trabajo, aquello que le da sustento, es la palabra de Dios, porque el evangelio es la palabra de Dios. Bueno, después de evangelistas nos habla de pastores. Dice pastores y maestros. Acá hay una pequeña discusión, en la cual no vamos a entrar porque tampoco es sustancial en el fondo. Sí habla de pastores por un lado y de maestros por el otro, o habla de una misma función, pastores y maestros. Ahí hay una pequeña discusión si se trata de uno que hace las dos cosas o de dos. Vamos a tomarlo por separado. Vamos a pensar en los pastores y vamos a pensar en los maestros, porque las dos cosas son factibles. Lo menciono porque a lo mejor alguno ha escuchado, no es una discusión que nos interese esa, porque las dos opiniones tienen su fundamento y podrían ser. Nosotros vamos a pensar en los pastores y vamos a pensar en los maestros. Y vamos a ir pasamos de Efesios, corremos un poquito hacia atrás de la Biblia, vamos a las cartas a Timoteo. Primera Timoteo. Después vamos a leer otro pasaje en 2 Timoteo, que está a continuación. ¿Qué hacen los pastores, entre otras cosas? ¿Cuál es la herramienta de trabajo de los pastores? 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo le dice a este joven pastor, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. De acá sacamos la enseñanza bíblica de que al pastor se lo designa con
mediante un presbiterio y la imposición de manos, ¿no? Le dice, no descuides el don que da de ti, ocúpate en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor, y después a exhortar y a enseñarla. Hay otros pasajes más aquí en 1 Timoteo, pero no quiero extenderme demasiado en eso, sino simplemente tener la idea clara de que la palabra de Dios es la herramienta de trabajo del pastor, ¿no? Fíjense, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. ¿Qué le dice Pablo a los pastores? Le dice que prediques la palabra, que instes, en base a la palabra, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, una vez más, la herramienta de trabajo del pastor, el fundamento de su tarea, es la palabra de Dios. Y quiero finalmente citar en el punto de los pastores, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7, donde la Biblia dice a los creyentes, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Entonces, la tarea del pastor está intrínsecamente unida a la palabra de Dios. Y finalmente nombra maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. ¿Cuál es la tarea de los maestros? Bueno, casi que se cae de madura. Bueno, el domingo pasado estuvimos reconociendo a los maestros de la iglesia, los maestros de la palabra en su día, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes. También en 2 Timoteo, que recién estuvimos. 2 Timoteo capítulo 2, respecto de los maestros de la palabra en la congregación. 2 Timoteo 2, 2. Todo 2. 2 Timoteo 2, 2. Dice, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos en relación con la palabra del Señor, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, dice, Timoteo, vos sos el pastor, pero vos no te podés ocupar de toda la tarea de enseñanza de la iglesia. Entonces, designá también a otros que sean idóneos, y sabemos que esa idoneidad viene dada por el don del Espíritu Santo para hacer la tarea, encargarle la tarea a otros que sean idóneos para que también enseñen a otros la palabra. Después de 2 Timoteo viene Tito. Vamos a ir a la carta que está escrita a Tito. Tito capítulo 2. Versículos 7 y 8, en relación a qué enseñamos. Tito 2, 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y finalmente citamos, Ernesto, el versículo que leímos el domingo en la iglesia, cuando habla de los dones y reconoce el don de la enseñanza en la iglesia para transmitir la palabra de Dios, cuando habla en Romanos 12, 7, dice que el que enseña se ocupa en la enseñanza. Parece una perogrullada, pero dice el que tiene el don, bueno, dedíquese a desarrollar la tarea que Dios le ha dado dentro de la congregación. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro texto original, les invito a que volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos dice que Jesús mismo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hermanos, la labor de cada uno de estos que el Señor constituyó en su iglesia está inseparablemente unida a la palabra de Dios. Entonces, no podría existir la iglesia, no podría existir nada de lo que hacemos en la iglesia si no tuviéramos la palabra de Dios. Dios enseñándonos, Dios diciéndonos
lo que Él quiere y que nos lo ha dejado escrito en este maravilloso libro que nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener en nuestras manos y abrirlo, y leerlo y compartirlo. Así que, hermanos, esta es una de las partes en la cual quise hacer un poquito más de énfasis hoy en relación con el tema de la Biblia y la Iglesia. Pero quisiera, obviamente sin extenderme tanto, pero sin dejarlo de decir, una cosita más respecto de esto. Porque el versículo 11 no termina ahí. O ustedes se piensan que estos son los que tienen que hacer todo en la Iglesia. No. Si usted conoce alguna iglesia donde los que tienen título hacen todas las cosas, bueno, déjeme decirle que esa iglesia están equivocados. Porque Dios puso en la iglesia en su momento apóstoles y profetas, hoy puso evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos a los que se refiere acá? No me digan los de las estatuas, ¿eh? No son eso lo que dice acá. Los santos somos nosotros, cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y hemos sido tomados por el Padre, porque santo significa que ha sido tomado por Dios y separado para sí. Esos son santos. Entonces, los santos son los creyentes, los santos son los hijos de Dios, los santos son los que forman la iglesia. Entonces, vuelvo a leer el versículo 12. Dice que todos estos que están mencionados antes, que ya hablamos bastante, están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la obra del ministerio de la iglesia, ¿quién la hace? La hacen todos. Entre todos los santos llevan adelante la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Podría seguir, pero no quiero seguir. Quiero que quede ese concepto claro. Que esto, hermanos, el Señor utiliza en su momento a los apóstoles y profetas cuyo fundamento persiste hasta hoy en día, pero que ya no existen más porque ya cumplieron su tarea y echaron el fundamento. Y hoy a evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar, para que todos podamos crecer, edificarnos y hacer la tarea que Dios quiere que hagamos como iglesia. Ahora bien, ¿qué deben hacer los santos? Miren, lo voy a mencionar nada más, no lo voy a desarrollar para que no se haga muy largo, pero quiero mencionárselos y ustedes lo pueden apuntar o después repasar el videito cuando lo subamos a YouTube y lo pueden ver. ¿Qué tienen que hacer los santos? ¿Qué relación tienen los santos y la palabra de Dios? Bueno, miren, Hechos 17, versículos 11 y 12. Hechos 17, versículos 11 y 12. Nos habla de un grupo de creyentes que estaba conociendo el Evangelio, se habían convertido al Señor, vivían en una localidad, en una ciudad que se llamaba Berea, vecina de Tesalónica, y dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no solo que la recibieron, sino que, ¿qué dice? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Creyeron porque tenían la palabra y porque la escudriñaban. Hermanos, ustedes tienen la Biblia en sus manos tanto como yo. Y la responsabilidad de todos nosotros es tener la Biblia, leerla, escudriñarla. Usted no puede ir, escucharme a mí y decir, porque lo dice este que es pastor, tiene razón en todo. No, hermano, tiene que verlo usted en su Biblia, entenderlo, reflexionarlo. Yo puedo guiarlo a pensar. Y ahora lo hace el Espíritu, ¿no? Lo hace el Espíritu Santo. Yo puedo guiarlo, pero usted tiene su Biblia en su mano. Por eso yo le digo, vamos a la iglesia. ¿Cómo voy a la iglesia sin la Biblia? Tenemos que leerla. Hermano, marque la Biblia, no tenga miedo, no es sacrilegio hacerle una marca a la Biblia con la lapicera y remarcar o subrayar. Hágalo, porque tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas que yo le digo son así. Si ustedes la ven ahí en la Biblia, la encuentran y son así, gloria al Señor y sigamos adelante. No sé, ¿qué tenemos que hacer nosotros respecto de la Biblia? Tenemos que tenerla, leerla, escudriñarla y verificar que las cosas son así. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Qué más? Allí en Hechos mismo, capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. ¿Qué más respecto de los santos y la palabra? Dice,
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén que estaban ellos ahí. Hermanos, una relación, una mención también indisoluble entre la palabra de Dios y el discipulado. Jesucristo nos llama a ser sus discípulos. Nos llama a creer en Él y convertirnos en sus discípulos. El discípulo es el que sigue y aprende. Entonces, ¿de dónde vamos a aprender? De la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el discipulado está también indisolublemente unido al conocimiento, al estudio, a la reflexión y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, Biblia e iglesia, discipulado. ¿Qué más? Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. ¿Qué más en esto de iglesia y Biblia, o Biblia e iglesia? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, o la palabra de Dios, que es la misma palabra, la palabra de Cristo more. ¿Qué quiere decir more? Que viva, que habite, que esté dentro de ustedes, more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Bueno, no quiero extenderme demasiado, como dije recién, quiero enfatizar el concepto. Nosotros, hermanos, tenemos que, la palabra de Cristo tiene que morar en nosotros, habitarnos, y entre nosotros tenemos que vivir y compartir lo que dice la palabra del Señor entre nosotros. Dice, que more en abundancia en ustedes y enséñense y exhórtense en base a lo que conocen de la palabra del Señor. Biblia e iglesia. Y uno más, el último, hermanos. Primera Tesalonicenses, después de Colosenses vienen la carta de los Tesalonicenses. De vuelta un par de hojitas. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué otra relación encontramos entre Biblia e iglesia? Bueno, acá la tenemos. Primera Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de ustedes, de la iglesia de los tesalonicenses, de los creyentes en Tesalónica, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, que era la región donde ellos estaban, donde estaba la ciudad de Tesalónica, sino también en Acaya, que era la región de más allá. Entonces, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, los otros mismos, cuentan de nosotros, la manera en que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sin extenderme de vuelta en los conceptos nuevamente, pero sí, hermanos, el principio o la relación de la divulgación de la palabra de Dios a partir de la iglesia. La iglesia tiene que divulgar y hacer conocer la palabra de Dios, como iglesia y cada uno de nosotros. Entonces, vivirla, compartirla, recibirla, reflexionar, aprenderla, crecer en ella para ser discípulos del Señor, practicarla entre nosotros, que nos habite, y divulgarla en nuestro entorno, en nuestro alrededor, y aún más allá de nuestro alrededor, para que alguno se entere de nosotros y diga, sí, aquellos siguen la palabra de Dios, aquellos son hijos de Dios, aquellos tienen algo distinto, que es Dios y su palabra en sus vidas. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Biblia e iglesia. En lo que el Señor dispuso para que la iglesia funcione y funcione correctamente, y ese funcionamiento correcto se hace en la medida que todos nos sujetamos, nos nutrimos de la palabra de Dios, la ponemos en práctica en aquello que el Señor nos demanda. Así que demos gracias en este mes de la Biblia a Dios por su palabra. Y mucho más podríamos decir, venimos diciendo en estos días acerca de la Biblia, pero que estos aspectos específicos, lo que tiene que ver con Biblia e iglesia, hermanos, realmente nos lo tengamos claro y podamos practicar. Oramos, nos despedimos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, como siempre, pero hoy quizás con más énfasis que nunca, gracias, Señor, por tu palabra. Nos honraste, Señor, con el privilegio de tenerlo en nuestras manos. Hablamos creo que el jueves pasado, cuando compartíamos el videíto,
de cómo antes la gente no podía tener la Biblia en sus manos, y nosotros hoy en día sí, y podemos tenerla en nuestro idioma, y podemos, Señor, reflexionar y aprender, iluminar nuestras vidas, Señor, con la realidad de tu existencia y de tu actuar, Señor, y aquello que nos has dejado escrito en ella. Gracias, Padre. Gracias. Danos conciencia, Señor, de esta importancia, y que nosotros con humildad podamos tomarla, con gratitud, leerla, amarla, Señor, aprenderla, practicarla, compartirla entre nosotros, Señor, porque tú nos transformas y haces tu obra por medio de lo que tu palabra nos dice, nos enseña y lo que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias y gracias por tu palabra. Gracias. Te pedimos, Señor, ahora que nos vamos a despedir, que nos sigas acompañando a cada uno de nuestros hogares en lo que queda de esta noche, que nos estés guardando en el descanso, Señor, que podamos mañana tener este nuevo día, en el cual podamos estar haciendo tu voluntad, viendo tu obrar en nosotros, Señor, y bueno, también ya preparándonos y disponiéndonos para compartir el fin de semana en tu casa. Utilízanos, Señor, para poder servirte, para poder ser de bendición para otros, así como tú lo eres para nosotros y podemos serlo mutuamente entre nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén.